Así fue la caída y resurgimiento de Pepe Morfín, ex vocalista de Banda Machos. Y sí lo sostengo. A lo mejor no envidia, a lo mejor celos. No sé, pero sí escuchaba ciertas versiones por ahí que no me querían la banda y cosas de esas. ¿Qué tal, amigos de las intrigas de Gerberín? Hoy les traemos una historia que arde como leña seca, una mezcla de traición, celos, líos legales y verdades ocultas que pocos se atreven a decir en voz alta. Prepárense, porque vamos a entrar de lleno en los momentos más intensos y desconocidos de la vida de José Pepe Morfín, aquel poderoso vocalista que marcó época con Banda Machos. Su voz lo llevó a la cima, pero su camino también estuvo lleno de escándalos, decisiones difíciles y capítulos oscuros que cambiaron su destino para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde detrás de las luces del escenario, de los aplausos y de la fama? Hoy en las intrigas de Gerberín vamos a descubrir qué fue lo que realmente ocurrió con José Pepe Morfín, esa voz inconfundible que por años le dio vida a los grandes éxitos de Banda Machos, y que de un momento a otro, desapareció del mapa. Digan lo que digan, reparen quien repare, pero yo lo vi, yo lo viví. Vamos a entrarle sin miedo. ¿Qué lo llevó a alejarse de la agrupación que lo lanzó a la fama? ¿Qué clase de roces y conflictos surgieron detrás de los micrófonos, entre camerinos y giras, con los otros integrantes? Y lo más fuerte de todo, ¿qué situación lo llevó a terminar encerrado tras las rejas? 5 años y medio ahí. 5 años y medio, 5 años y medio en la cárcel. Sí. Aquí no estamos para disfrazar la verdad ni para contar cuentos de hadas. Vamos a hablarte de todo, de los momentos de gloria, de las discusiones internas, de los escándalos que nadie quiere recordar y de esas verdades incómodas que se han escondido por años. Porque toda historia tiene dos caras y hoy tú vas a escuchar la realidad. Así que ya sabes, ponte cómodo, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y regálanos un like. Porque lo que estás a punto de escuchar te va a sacudir, y mucho. Era como un nido de víboras que ya todo el tiempo nomás hablando. Te digo, Antes de entrar en materia, recordemos un poco del contexto. Banda Machos es una agrupación originaria de Villa Corona, Jalisco, nacida en 1990, pionera del tecnobanda, ese estilo que fusionó el sabor del regional mexicano con toques modernos y bailables que pusieron a medio país a zapatear. ¿Cómo estás, María? ¿Dónde fuiste anoche? A bailar toda la noche y el cuerpo lo que aguantara. Ahora bien, ¿cómo llegó un muchacho de apenas 18 años a convertirse en una de las voces más representativas de este fenómeno musical? Sin padrinos, sin influencias y con puras ganas, Pepe Morfín logró abrirse paso a punta de talento. No tenía un apellido conocido ni una carrera musical previa, pero sí tenía algo que no se compra ni se finge, una voz poderosa, madura y con sentimiento. Todo empezó a principios de los años 90, cuando Banda Machos ya comenzaba a consolidarse. En ese tiempo, el primer vocalista fue Arturo García, pero su paso por la banda fue breve. En su lugar llegó Raúl Ortega, quien, con su estilo, dejó una huella importante. Pero pronto, la banda necesitaba otra voz fresca, alguien que pudiera conectarse con el público, y fue entonces cuando el nombre de Pepe Morfín comenzó a rondar entre los integrantes. Un joven tímido, de Villa Corona, con más sueños que certezas, pero con un talento que no pasaba desapercibido. En las fotografías de aquellos años, Pepe aparece con cara de niño, pero cuando abría la boca, su voz sorprendía, madura, profunda y con un sello muy especial. Así fue como, casi sin hacer ruido, se convirtió en parte fundamental del sonido que catapultó a Banda Machos a la fama nacional e internacional. Tenía 18 años, 17, 18 años tenía cuando entré en Machos, ya tenía yo cuando llegué a París. Pepe empezó a notar algo inesperado. Raúl Ortega, la voz principal de la banda, a veces se retiraba antes de que el espectáculo terminara. Sin explicaciones, sin despedidas, simplemente se iba directo al camión. Y fue entonces cuando Pepe recibió una oportunidad que cambiaría su vida, le permitían cantar una o dos canciones. Esos momentos, aunque breves, para él eran como destellos de un sueño al alcance de la mano. Sabía que no estaba ahí por casualidad, que había llegado su tiempo. el servidor fue el que llegó después a suplir a Raúl Ortega en el tiempo del 93. Pero el ambiente dentro de la banda no era nada fácil. Pepe no buscaba reemplazar a Raúl ni disputarle su lugar, su intención era simplemente aportar, ayudar a que la agrupación creciera. Sin embargo, Raúl no lo veía de esa manera. En aquella época,
no era común que las bandas compartieran voces principales. Cualquier intento por hacerlo era visto como una amenaza. Yo nunca tuve cruzamos palabra con Raúl. Nunca. Yo nunca quise quitarle el lugar a Raúl, recuerda Pepe con sinceridad. Llegué para sumar, para apoyar. Me trajeron para echarle la mano, no para hacerle sombra. Pero él nunca quiso abrirse a trabajar conmigo. Jamás compartimos un momento, ni una comida, ni una charla sincera. En su querido Villa Corona, la gente comenzaba a decir que él era el nuevo cantante de Banda Machos. Pero Pepe, con humildad, siempre lo corregía: no soy el nuevo cantante. Solo vine a trabajar con ellos, a ayudar, no a arrebatarle el puesto a nadie. Las bandas casi traían un cantante nomás, sí. Entonces si llegaba alguien a que no, pues ni madre, se ponía celoso. Competencia. Entonces esa humildad lo distinguía, pero también dejaba entrever la lucha interna que vivía. Él quería sumar, pero ya alguien lo veía como rival. Con el paso del tiempo, la tensión creció hasta que Raúl Ortega decidió irse. Nadie habló con claridad sobre las razones, pero los rumores apuntaban a diferencias profundas, incomodidades y problemas personales. Se decía que había dificultades con el alcohol, que era poco responsable. Pero Pepe nunca alimentó esos comentarios, él solo hablaba desde su experiencia, desde su verdad. Él sí alimentaba su coraje, pues, porque pensando que yo hablaba cosas de él, no me interesó, no. Yo me enfocaba en lo mío. Y así, sin buscarlo ni planearlo, Pepe Morfín se encontró al frente del micrófono. Era principios de 1994 y tenía apenas 18 años. Aquel joven que había llegado tocando un instrumento pequeño ahora enfrentaba el enorme reto de llenar un vacío, y lo logró. Lo hizo con talento, con respeto y con entrega. Su primer evento importante como vocalista principal estaba a la vuelta de la esquina. ¿Cuántas canciones te sabes?, le preguntaron. Unas 15 bien cantadas, respondió con confianza. Con los audífonos puestos y la mirada firme, repasó una por una las canciones durante el vuelo, afinando cada nota y cada frase con la dedicación que exigía ese momento crucial. Y llegó la hora. Subió al escenario en Torreón, frente a una multitud que esperaba expectante. Y, como si fuera por arte de magia, todo fluyó con naturalidad. La gente respondió de maravilla, cantó con él, vibró con cada interpretación. ¿Cuántas canciones te sabes, cabrón? No, le dije, pues como unas 15. ¿Seguro? Le dije, sí, seguro. ¿No crees que la cague? Le dije, no, ¿por qué? Pues a eso vine. Nadie preguntó por Raúl Ortega, nadie expresó queja alguna. Ese día, en ese evento, Pepe Morfín arrancó de lleno su carrera como vocalista principal. Fue ahí donde comenzó a caminar su camino como parte oficial e indispensable de la banda. Por supuesto, el cambio no fue sencillo ni inmediato. Al principio, tuvo que interpretar canciones que Raúl Ortega había convertido en grandes éxitos. Y no siempre es fácil hacerse cargo de un repertorio tan reconocido, muchos en el público pueden resistirse al cambio de voz, pero Pepe siguió firme, con entrega y profesionalismo. Me cansé de rogarle. Cantó los éxitos heredados porque era su trabajo, porque estaba comprometido con la banda y con su público. Después llegó el momento de dejar su propia huella con material nuevo. En 1995, grabó su primer disco oficial con Banda Machos, que incluía temas que rápidamente se convirtieron en clásicos: Morenaza, Historia sin fin, Chiquita bonita y Mi chica ideal. No estoy ofendido, ojos de cristal. Canciones que mostraban su estilo, su voz y ese carisma que poco a poco fue ganando el corazón de los fanáticos a lo largo de su trayectoria con la banda. Pepe llegó a grabar alrededor de 7 discos, cada uno con su esencia y estilo particular. Pero sin duda, el más especial para él fue aquel que contenía una historia sin fin. Esa canción tiene una historia muy profunda y única. En ese momento representó mucho para el grupo, era un himno que resonó fuerte, que la gente adoptó como propio y que hasta hoy sigue siendo uno de los temas más pedidos en cada presentación. Es una historia sin fin, sin punto final, porque te quiero a morir. Esa magia, esa conexión especial que logró Pepe con una historia sin fin, es el reflejo de un sueño que comenzó con un simple cencerro, un vuelo de nervios y mucho corazón. Un sueño que no solo lo llevó a ser la voz principal de Banda Machos, sino a dejar una marca imborrable en la historia de la música regional mexicana.
Cuando hablamos de los momentos más polémicos y recordados en la historia de Banda Machos, es imposible no mencionar la inesperada y abrupta salida de Pepe Morfín, una de las voces más emblemáticas y queridas por el público. Y de repente, pues uno no sabe realmente cómo fueron las cosas. Se enoja uno, ¿ah? En caso de... Todo ocurrió a finales del año 2000, cuando Pepe tomó la difícil decisión de dejar atrás la agrupación que lo catapultó a la fama y que se había convertido en su hogar musical durante años. Pepe Morfín estaba dejando atrás su máximo esplendor, escenarios colmados, giras interminables y, sobre todo, un torrente de admiración que rozaba lo irreal. Sin embargo, detrás de ese brillo cegador se escondía una realidad mucho más cruda. A mí me tocó ver costales llenos de billetes, ha confesado Pepe. Y agregó que, irónicamente, los que más agarraban dinero eran quienes estaban fuera del escenario. Creo que era el dueño, el apoderado de la banda, pues metía billete, mucho billete. Los músicos éramos los últimos en la fila. El dinero llegaba al final y muchas veces no alcanzaba para todos. Esa confesión desnudó la otra cara de la fama, mientras el promotor y el manager veían crecer su cuenta bancaria, los que sudaban la camiseta noche tras noche apenas recogían las migajas. En esas giras maratónicas, Pepe aprendió que el aplauso del público no siempre se traduce en bienestar para los músicos. Cuando no estás a gusto en un lugar, pues ¿qué estás haciendo? Mejor cada uno. Me dieron menos. Ellos valoraron el equipo a su favor. Pero los problemas no se limitaban a lo económico. Al interior de la agrupación se gestaba una grieta que amenazaba con fracturarlo todo. Godofredo, pieza clave en la dinámica grupal, comenzó a chocar con Pepe en decisiones fundamentales: repertorio, inversión en equipo, reparto de ganancias. Aquella disputa no fue solo profesional, sino profundamente personal. Se refirió a él como un obstáculo para su visión de la banda, cuenta Pepe. Él buscaba modernizar el sonido del grupo, pero los que mandaban se aferraban a lo que siempre había funcionado. En los 99, 98, las cosas empezaron a poner más ríspidas, entonces ya no éramos amigos y un conato de bronca que tuve con uno de ellos. El quiebre definitivo llegó en las oficinas de la disquera, un puñado de palabras, un apretón de manos que nunca se dio y la sensación de que aquel sueño compartido se venía abajo. En una charla honesta y cargada de nostalgia, Pepe se abrió por completo para contar por qué tomó la decisión de irse. Aquello no fue por un solo incidente, sino por un cansancio acumulado en un ambiente que se había vuelto irrespirable. Yo siempre he dicho, cuando no estás a gusto en un lugar, pues ¿qué estás haciendo? Mejor decidí salirme, hicimos. Y es que, cuando comenzó en Banda Machos, eran solo un grupo de amigos que se juntaba a tocar. Y de paso a reírse de la vida. Recuerda las noches en que, después de los ensayos, se quedaban hasta la madrugada comiendo tortas y platicando con sus familias, mientras un radiecito barato dejaba caer rancheras de fondo. Pero un día se detuvo a pensar, ¿para qué seguir si ya no éramos amigos? Primero tienes que tener buena amistad con todos tus compañeros. Yo sentía eso. Lo sentía como mi familia, todos cabrones. Ese pensamiento, tan simple y poderoso, fue el detonante de una verdad que ya flotaba en el aire desde hacía tiempo. Con el éxito llegaron las exigencias, primeros lugares en cartelones, giras interminables, compromisos con promotores y disqueras. Y con ello, reglas internas cada vez más estrictas. Al principio eran bromas, como un tirón de orejas si llegaban 5 minutos tarde. Pero luego vinieron las multas por no afinar bien la guitarra o por no saber bien una letra. Lo que comenzó como reclamos amistosos terminó en un sistema de sanciones tan rígido que cada ensayo parecía un tribunal. Ya no había camaradería. En lugar de apoyarse, estaban al acecho del menor error, listos para señalar y, de paso, burlarse un rato. Una risa amarga atraviesa su voz al recordar cómo, en un ensayo crucial, uno de sus compañeros se equivocó en un falsete y, en lugar de recibir ayuda, fue objeto de chistes durante semanas. Yo comenté eso y lo he dicho y sí lo sostengo. A lo mejor no envidia, a lo mejor celos. Eso no es música, eso es tortura, señala. El desgaste fue lento pero constante. Las mismas canciones una y otra vez, las largas horas en autobús, los puertos de aguacate fríos antes del camerino, todo se volvió tenso. El amor por la música seguía allí, pero estaba opacado por la presión de no cometer errores, de mantener un rendimiento impecable. A veces se preguntaba si aún recordaban por qué habían empezado. Llegó a pensar que algunos ya no estaban ahí por pasión, sino por dinero y por el aplauso. La gota que colmó el vaso no fue un solo evento, sino la suma de pequeños roces disfrazados de disciplina.
En un almuerzo durante una gira, uno de los compañeros se quejó amargamente de que otro había usado su pedal de efecto sin permiso. En los viejos tiempos eso habría sido motivo de risa, esa vez terminó en una discusión frente a todos. Que si va el güero, ahora yo, que si va el güero, él no va a ir a trabajar. Fue como ver a desconocidos sentados junto a él. Entonces comprendió que la única forma de salvar lo poco que quedaba de esa amistad era tomar distancia. Decidió marcharse antes de que el resentimiento envenenara los lazos de años. Dejó atrás escenarios llenos y giras interminables, con la convicción de que, a veces, preservar la armonía interna vale más que cualquier éxito. Prefirió guardar intacto el recuerdo de las risas, aunque eso significaba renunciar a todo lo demás. Y aunque el privilegio de hacer música lo seguía llamando, aprendió que el verdadero valor de una banda no está solo en sus logros, sino en cómo sus integrantes caminan juntos, hombro con hombro, más allá de cualquier anotación en una libreta de multas. De la noche a la mañana, Pepe se vio sin los camiones que transportaban los instrumentos, sin el escenario que reclamaba su voz y, lo más duro, sin el abrazo de aquellos compañeros con los que compartió sueños y derrotas. Yo no me quería ir, no me quería. El trabajo es el trabajo. Claro. Y los caprichos son otra cosa. Entonces, y pues ahí se hicieron por mí y les agradezco, cosa que siempre les estaré agradecido. Era como volver a nacer, pero sin manual de instrucciones. Sin embargo, Morfín no salió solo, lo acompañaron dos exintegrantes más, Mauricio Bueno y Bernardo Lomelí, con quienes buscó trazar un nuevo camino lejos de las sombras de Banda Machos. Aprovechando los vínculos que tenían con la disquera MCM, los tres lograron negociar un contrato que les permitió grabar un par de discos. Los tres exintegrantes formaron BM3 y, en 2001, lanzaron su primer disco, La Evolución, presentado ya con la voz principal de Pepe. Temas como Falsas Promesas, Que pasó y Me sales debiendo recibieron un impulso en la radio de Guadalajara y Colima, consolidando a BM3 como proyecto propio. En esos trabajos se mantuvo viva la esencia de la quebradita, ese ritmo que tantos corazones había conquistado. Sin embargo, aunque la música seguía fluyendo, los problemas personales y profesionales comenzaron a asomar su cara más dura. Para levantar aquel proyecto caído, él y un puñado de músicos fieles tuvieron que endeudarse con bancos y con viejos amigos. Compraron un par de bocinas, alquilaron un camión viejo y casi destartalado, y montaron un estudio improvisado en la cochera de un conocido. Sus prestamistas se hicieron socios, porque sin dinero propio no había nada que hacer. Tardaron casi 2 años en saldar esas deudas. Cada pago era un triunfo, pero también un recordatorio de que la montaña que debían escalar apenas comenzaba. Aquel periodo de sacrificio forjó el carácter de Pepe. Aprendió a valorar cada peso ganado, a medir cada decisión y, sobre todo, a mantener la mirada en alto pese a las adversidades. No explicaciones. Hubo algunas broncas. Yo me conté con uno de ellos. No soy de pleito, yo soy una persona tranquila. Descubrió que la verdadera fortaleza no reside en la ovación masiva, sino en la capacidad de recomponerse cuando el mundo parece venirse abajo. En medio de tensiones familiares y profesionales surgieron amenazas, rupturas de contratos, presiones de promotores leales a la antigua directiva y la insistencia de algunos agentes por cierre de filas con los veteranos que aún quedaban. Al final, aquella lección caló hondo: la música puede iluminar estadios, pero son la perseverancia y la lealtad las que sostienen una carrera. Y aunque la historia de Pepe Morfín y Banda Machos esté salpicada de éxitos y de sombras, es en esa dualidad donde se encuentra la auténtica grandeza de un artista que prefirió reconstruir su camino a costa de todo, antes que renunciar a su voz. Los gallos son finos y las muchachas bonitas. En 2002, salió Tú y Yo, un segundo álbum en el que Pepe siguió al frente y demostró su versatilidad al incursionar incluso en un merengue que abrió nuevas posibilidades para la agrupación. Mientras tanto, Raúl Ortega regresó brevemente a Banda Machos, y BM3 continuó girando, grabando videoclips como Borracho y Loco y Huella de mis besos, sin alcanzar el mismo estatus masivo de Banda Machos. Tras algunos intentos de reencuentros esporádicos y proyectos paralelos, Pepe volvió a enfocar su energía en su propia voz. En agosto de 2005, la vida de Pepe Morfín, ex vocalista de Banda Machos, cambió para siempre. Fue detenido por las autoridades estadounidenses en posesión de sustancias ilegales. Años después, en una entrevista, él mismo lo contó sin rodeos: yo era culpable, dijo con una mezcla de sinceridad y resignación. ¿Te llevaron frente a un juez o algo en algún momento? Sí,
Sí, me llevó un juez y me dieron... ¿Tenías abogado o algo? Sí, tenía abogado, pero no me defendió el... Aquella tarde, supuestamente interceptado por una inspección de rutina, él ya presentía que lo que venía no sería nada fácil. Cuando ya me vi perdido, quise llorar, pero no me salieron lágrimas. Yo sabía lo que estaba haciendo desde el principio, así que, ¿para qué llorar?, recordó con la voz entrecortada. Cuando los oficiales revisaron su vehículo, sintió que su vida entera le pasó como una película en cámara rápida. Al principio, quiso convencerse de que todo sería pasajero. Incluso llegó a decirles a otros detenidos que probablemente solo pasaría un par de años tras las rejas. Pero la realidad fue otra, firmó una condena de 15 años. Él me hizo firmar 15 años. No. Sí, me hizo... Lo más duro fue que ni siquiera entendía lo que había aceptado. Firmé creyendo que eran 3 años, pero eran 15, confesó años después, explicando que su desconocimiento del idioma inglés jugó en su contra en uno de los momentos más cruciales de su vida. El ingreso al sistema penitenciario fue un golpe de realidad. Apenas llegó, le cortaron el cabello como parte del protocolo, pero él, sin imaginar lo que venía, pidió que se lo dejaran como él quería, como si estuviera en una barbería cualquiera. El resultado fue desastroso. Me dejaron trasquilado. Nunca había estado pelón en mi vida. Cuando me vi al espejo, ahora sí me dieron ganas de llorar, relató. No me da pena porque pues todos hacemos, cometemos errores o hacemos a propósito. Durante los 5 años y medio que pasó en prisión. Porque logró salir antes por buena conducta, enfrentó no solo el encierro, sino el dolor de estar lejos de su familia. Cuando lo detuvieron, su esposa estaba embarazada y sus hijas eran apenas unas niñas. Gran parte del tiempo estuvo incomunicado, lo que hizo aún más difícil sobrellevar la condena. Fue lo más duro, no saber nada de mis hijas, no verlas crecer, no estar con mi mujer en un momento tan importante, expresó con profunda tristeza. Pero en medio de ese infierno, también encontró una oportunidad para reconstruirse. Buscó apoyo espiritual, se inscribió en clases de inglés y trabajó en la cocina del penal. Con el tiempo, logró adaptarse, reflexionar sobre sus errores y entender que las decisiones mal tomadas, por desesperación o ambición, siempre pasan factura. Con todo respeto, yo no estoy alabando a nadie, pero yo creo que no es fácil. Yo creo que el dinero que se gana de esas personas, yo me respeto para todos, para todos. En 2011, tras más de 5 años privado de libertad, Pepe recuperó su libertad. Salió con cicatrices emocionales, pero también con la firme intención de no repetir el pasado. En 2024, ya más sereno y maduro, compartió este capítulo de su vida en una entrevista que dejó ver no solo el dolor, sino también la enseñanza que le dejó aquel episodio. Aprendí a valorar mi libertad, mi familia, el trabajo. Y sobre todo, entendí que el verdadero castigo no es estar tras las rejas, sino perderte de lo que realmente importa por una mala decisión. Hoy, Pepe Morfín no es el mismo que subía a los escenarios con Banda Machos. Su historia no es de lástima, sino de aprendizaje. De cómo se puede caer, sentirse perdido y confundido, pero también levantarse, reírse de uno mismo y seguir adelante con la frente en alto. No, ya tenía mis hijas, mis 2 hijas, las más grandes, tenían 7 y 8 años. Sí. Cuando me fui, Salido de la cárcel se integró a Banda Mach, la que reunió a varios exintegrantes de Banda Machos, incluyendo a Morfín y Ortega, con el objetivo de continuar el legado musical que habían construido previamente. Pero Pepe no dejó que esas sombras definieran su historia. Regresó con la frente en alto, decidido a retomar su carrera como solista y recuperar el terreno perdido. Pero como en la vida misma, las cosas no siempre permanecen igual. En 2016, Bernardo Lomelí decidió regresar a Banda Machos, mientras que Pepe prefirió seguir adelante con BM3, fiel a su nuevo proyecto y a su propio camino. A pesar de que reconoce que no siempre es una persona expresiva, ha dejado claro que valora el esfuerzo, la entrega y la pasión que sus compañeros le ponen a cada presentación. Actualmente, Pepe celebra con orgullo haber cumplido más de 100 fechas junto a su nueva banda, lo cual considera un logro importante, sobre todo porque se han tenido constancia y muchas ganas de trabajar. Desde Tecomán, Colima,
donde vive desde hace casi 5 años, continúa soñando y echándole todas las ganas a su carrera, esa que empezó desde niño cuando ayudaba a su padre en la pesca, pero soñaba con ser cantante mientras escuchaba a Pedrito Fernández y competía en festivales escolares. Pepe se muestra ilusionado con lo que viene, rodeado de un equipo joven, trabajador y entusiasta que le ha devuelto la energía y el ánimo para seguir cantando. Hoy por hoy, su enfoque está en su propio camino, en los escenarios que pisa junto a sus nuevos músicos y en seguir cumpliendo sueños con el cariño del público que nunca lo ha dejado solo. Ya no me siento mal, ya pasó eso. También menciona que ha tenido propuestas laboral. Es en Estados Unidos, pero por temas administrativos, como la renovación de su visa, no ha podido concretarlas del todo. Finalmente, reflexiona sobre una etapa difícil que vivió, en la que atravesó una fuerte crisis económica debido a que no le pagaban lo que le correspondía tras su salida de la banda. Durante ese tiempo, recibió el apoyo de amigos cercanos mientras trataba de salir adelante. Me pone triste, pero pues no, ya mis hijas ya están grandecitas, ya superamos eso, gracias a Dios, y pues la llevamos bien, ¿Qué te parece esta historia? Te leemos en los comentarios. Si eres amante de la música regional mexicana, comparte el video y si aún no te has suscrito al canal puedes hacerlo y darle clic para que te avisemos cada vez que subimos un video y no olvides dejarnos tu like. Hasta la próxima.